¿Quieres saber cómo orar a Dios correctamente? ¿Cómo orar a Dios según la Biblia? ¿Sabías que Jesús dio varias enseñanzas sobre la oración que no se están practicando en las iglesias de hoy? En este video vamos a compartirte 5 principios fundamentales de lo que Jesús enseña sobre cómo orar a Dios para que te escuche y compararlo a lo que se practica en el sistema religioso de hoy en día. La oración es una parte fundamental de nuestra relación con Dios, pero el sistema religioso ha distorsionado la oración, ignorando lo que Jesús realmente enseñó sobre el tema. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones y nos conteste, tenemos que prestar atención a lo que Jesús enseñó sobre cómo orar a Dios correctamente. Así que, en este video, vamos a ver las lecciones más fundamentales que Jesús dio con respecto a cómo orar y las actitudes correctas que tenemos que tener para que Dios nos escuche. Si eres nuevo al canal y te gustaría profundizar este tema de orar y escuchar de Dios, suscríbete al canal y configúralo para recibir notificaciones. Así puedes ir edificando tu fe con los videos que vamos publicando en esta serie sobre el tema. Pero veamos ahora 5 de las claves fundamentales para orar a Dios correctamente. Asegúrate de escucharlas todas, porque muy a menudo no se enseñan en el sistema religioso, y a veces hasta se enseña lo opuesto a lo que Jesús dijo sobre el tema. Principio número 1. Orar en secreto. En el Sermón del Monte, Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las congregaciones religiosas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es claro que la oración es un acto privado entre nosotros y Dios, y no debe ser un espectáculo para impresionar a los demás sobre cuán espirituales somos, ni una ocasión para predicar encubiertamente, intentando disimularlo deshonestamente como oración. Lamentablemente, muchos líderes del sistema religioso niegan esta enseñanza con su tradición. Eres mi alfa y mi omega, mi principio y mi final. Y en este momento yo vuelvo a mi primer amor. Amén, amén y amén. Jesús claramente dice que los que oran en público delante de la congregación o en las calles para ser vistos por los demás son hipócritas y ya recibieron su recompensa. Es decir, no van a ser escuchados por Dios ni conseguir lo que están pidiendo, mientras los que oran sinceramente a Dios en secreto serán recompensados por Dios públicamente. Así que orar en secreto es fundamental si queremos que Dios escuche nuestras peticiones. Principio número 2. Ser humildes. Jesús contó la historia de 2 hombres que fueron al templo a orar. Uno era religioso y el otro no. El religioso, dice Jesús, oraba consigo mismo. Es decir, ni siquiera estaba orando a Dios. Todo su enfoque estaba en sí mismo y tenía un espíritu santurrón que le hacía creer que era más justo que los demás debido a su actividad religiosa. El religioso oró algo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como los incrédulos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, leo la Biblia regularmente y llego a horario a las reuniones de la iglesia. Gracias, Señor, porque soy uno de los escogidos. Tengo la teología correcta y no estoy engañado con falsas doctrinas como los que pertenecen a otras denominaciones. Yo no escucho música mundana, no veo películas, ni tampoco me visto con jeans y zapatillas, sino que uso camisa y corbata. Y solo canto lo que se encuentra en el himnario de la iglesia. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya y amén.
Pero la otra persona, que era considerada despreciable por la sociedad debido al oficio que tenía, ni siquiera se atrevía a alzar su cabeza al cielo, pues reconocía su necesidad total de la misericordia de Dios y solo podía decir: Dios, ten piedad de mí. Por favor, perdona mis pecados. Jesús dijo que este último hombre fue escuchado por Dios y justificado, mientras que el otro no. Así que si quieres que Dios escuche tus oraciones, no te creas justo delante de Él. Tienes que reconocer sinceramente tu pecaminosidad. Toda tu religiosidad no vale absolutamente nada, mucho menos cuando ni siquiera se basa en lo que Jesús realmente enseñó. Principio número 3. No usar vanas repeticiones. Jesús dice: cuando oren, no usen vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Además de desobedecer lo que Jesús dijo sobre orar en público, muchas personas piensan que pueden asegurarse de que Dios escuchará y cumplirá con sus oraciones si usan ciertas frases especiales como "en el nombre de Jesús" al final de sus oraciones. Pero esto es simplemente una vana repetición de una frase que han escuchado y copiado de otras personas que han estado orando públicamente. Orar en el nombre de Jesús simplemente significa orar en armonía con la voluntad de Jesús. No es una frase mágica ni obligatoria para sellar con aprobación nuestras oraciones a Dios. Los católicos que repiten una y otra vez el rosario o el Padre Nuestro como fórmula de oración, y los evangélicos que difunden cadenas de oraciones vía email, están actuando como los paganos de otras religiones, que meramente repiten frases y oraciones pensando que esto impresionará a Dios por la cantidad de veces que se repite. Pero Jesús nos ha enseñado no hacer esto, ya que nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Y no es la cantidad de veces que lo pidamos que le interesa, sino si realmente somos sinceros en querer lo que estamos pidiendo. Principio número 4. Pedir con fe. En su epístola, Santiago dice que si a alguien le falta sabiduría, debe de pedírsela a Dios, quien da libremente a todas las personas, pero que pidan con fe, no dudando, porque una persona de doble ánimo es inestable, y no debería pensar que va a recibir lo que está pidiendo si ora así. Jesús también enfatizó este punto de estar seguro de lo que estamos pidiendo. Dijo que tenemos que insistirle a Dios que realmente queremos lo que estamos pidiendo, como el hombre que estaba dispuesto a molestar a su vecino para que le diera pan, y la viuda que insistió al juez injusto en darle justicia hasta que se hartó de sus pedidos y se la otorgó. Como vimos antes, esto no tiene que ver con meramente repetir una frase una y otra vez, sino con ser fiel cada día con nuestro pedido hasta que recibamos lo que estamos pidiendo. Y esta es la razón por cual Dios muchas veces nos manda situaciones que ponen a prueba la sinceridad de nuestro deseo de obtener lo que estamos pidiendo. El ejemplo clásico es cuando uno está pidiéndole a Dios por más paciencia. A menudo en respuesta a tal oración, Dios nos manda circunstancias que ponen nuestra paciencia a prueba, porque es solamente por medio de pasar por tales circunstancias que confirmamos que éramos sinceros en nuestro pedido y que desarrollamos la verdadera paciencia. Por eso es importante creer que Dios responderá a nuestras oraciones, y debemos reconocer la respuesta de Dios en las circunstancias que surgen como resultado de lo que estamos pidiendo. Por eso Jesús dice: por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Pero no pienses que Dios es un genio en la botella que simplemente nos concede cualquier deseo que tengamos. Recibir algo de Dios involucra un proceso de madurez y requiere que usemos tal regalo con madurez espiritual. Jesús promete que todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y que se abrirá la puerta a todo el que le toca la puerta a Dios. Nos hace recordar que ninguno de nosotros le daríamos una piedra a un niño que pide pan, o una serpiente a un pequeñito que nos pide pescado, y concluye: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos,
cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que no tenemos por qué dudar que Dios quiere darnos buenas cosas y que nos dará esas buenas cosas si se las pedimos sinceramente. No obstante, muchas personas tienen una idea equivocada de las buenas cosas que debemos estar pidiéndole a Dios. Y por eso es necesario entender el siguiente principio. Principio número 5. Saber qué pedir. Otra enseñanza que Santiago nos da en su epístola con respecto a la oración tiene que ver con qué pedir. Santiago dice que muchas personas no reciben lo que piden porque piden mal, al pedir cosas egoístas y materialistas para gastar en sus deleites. Esto hace contraste fuerte con la práctica moderna de muchas iglesias evangélicas que alientan a sus congregaciones a orar por la prosperidad material. Simplemente Jesús no quiere que pidamos tal cosa. De hecho, en los evangelios, Jesús menciona ciertas cosas específicas por cuales quiere que estemos orando y ninguna de ellas tiene que ver con el dinero y las riquezas. Antes escuchamos que Jesús dijo que nuestro Padre Celestial quiere darnos cosas buenas, pero las cosas buenas de las cuales está hablando no son cosas materiales, sino cosas espirituales. En el pasaje paralelo en Lucas, Jesús lo aclara diciendo: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es por el Espíritu de Dios que tenemos que estar pidiendo sin cesar, sin vacilar y sin dudar. Las cosas buenas que el Padre nos quiere dar son los verdaderos tesoros: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y otros frutos espirituales. Otra oración específica de Jesús tiene que ver con los tiempos del fin. Después de hablar sobre los peligros que van a venir durante la gran tribulación, Jesús dice: velen, pues, en todo tiempo orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Como el pecador que no pudo levantar su cabeza al orar en el templo, es solo reconociendo nuestra falta de dignidad y esforzándonos en vivir conforme al mensaje de Jesús que podemos sinceramente rogarle a Dios que nos tenga misericordia y nos considere dignos de escapar durante la gran tribulación. Y es una oración que Jesús dice que debemos orar en todo tiempo. El Padre Nuestro también es lo que Jesús nos mandó a orar cada día. Pero como vimos antes, no es una mera fórmula para repetir sin pensar en su significado. En el Padre Nuestro estamos comunicando nuestro deseo profundo de ver el nombre de Dios honrado, de querer que el sistema presente sea reemplazado por el reino de Dios, de buscar hacer la voluntad de Dios acá en la tierra, de confiar en Dios para nuestro sustento mientras le servimos, de perdón por nosotros y por los demás, de protección ante las tentaciones y el mal, y de reconocer la autoridad suprema de Dios, tanto en nuestras vidas como en el universo entero. El Padre Nuestro contiene las necesidades espirituales esenciales que todos tenemos como cristianos, y es fundamental entender su significado y cómo orarlo correctamente. Para profundizar más sobre el significado del Padre Nuestro, mira nuestro video ¿Cómo orar el Padre Nuestro? Pero no debemos suponer que la oración es solamente cuestión de pedir estas cosas sin acción de nuestra parte. Cada cosa que pedimos tiene una implicación para nosotros mismos. Una gran necesidad que existe hoy es la de personas totalmente comprometidas a Cristo que puedan ayudar en promover el verdadero mensaje de Jesús y discipular a otras personas. Por eso Jesús dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Lucas capítulo 10, versículo 2. Y sigue siendo el caso que los obreros son pocos. Obviamente, no podemos orar esta oración sinceramente si nosotros mismos no estamos dispuestos en ser uno de esos obreros. Orar por tal cosa nos debe llevar a reconocer que nosotros podemos convertirnos en uno de esos obreros.
Así que si estás comprometido en ser discípulo de Jesús y quisieras ser entrenado para trabajar a tiempo completo para Dios y ayudarnos en la mies, escríbenos al mail que está en pantalla para que podamos charlar sobre la posibilidad de ser discipulado y sumarte al equipo. Dejemos de seguir las tradiciones del sistema religioso que nos alejan de lo que Jesús realmente enseña sobre cómo orar a Dios correctamente. Si te gustaría profundizar este tema de cómo orar a Dios correctamente, haz clic a la lista de reproducción abajo a la derecha y asegúrate de suscribirte al canal y hacerle clic a la campana.